Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En los primeros siglos del cristianismo, cuando creer en Cristo era caminar con la vida en vilo, una niña se convirtió en testimonio luminoso de una fe sin fisuras. Santa Prisca vivió en Roma, en tiempos donde el imperio exigía renegar de Dios a cambio de seguir respirando. Tenía apenas 13 años cuando fue arrestada por confesar su fe cristiana sin temor ni dobleces. Fue llevada ante los jueces, azotada, encarcelada y expuesta al escarnio público. Incluso, según la tradición, arrojada al anfiteatro para ser devorada por las fieras. Pero allí, donde se esperaba sangre y silencio, ocurrió el asombro. Los animales no la tocaron. Su fe, más fuerte que el miedo, se volvió muralla invisible. Finalmente, Santa Prisca entregó su vida como mártir, sembrando en la historia un mensaje que no envejece. La fortaleza no siempre grita, a veces reza en silencio. Su juventud no fue fragilidad, sino altar. Y su testimonio, una llama que sigue encendida para quienes buscan valentía en medio de la prueba. Hoy es domingo 18 de enero de 2026, día de Santa Prisca. Y la historia de esta santa es de esas que se te quedan grabadas. Es un relato de martirio casi de película, sí. Totalmente, con leones que en lugar de devorarla se arrodillan a sus pies y hogueras cuyas llamas simplemente se niegan a quemarla. Una historia espectacular sin duda, de esas que parecen diseñadas para no ser olvidadas. Pues precisamente por eso, la leyenda de Santa Prisca, con todas sus contradicciones y la popularidad que tuvo, nos va a servir como una puerta de entrada perfecta para explorar uno de los géneros literarios más importantes y más leídos de toda la Edad Media. Y la combinación de fuentes que tenemos es lo que lo hace tan interesante. A ver, cuéntame. No solo el qué pasaba en estas historias, sino el por qué. ¿El por qué se escribían así? ¿Y por qué tuvieron ese éxito tan arrollador? Exacto. Y de hecho, la primera intriga nos la plantea la propia santa. Porque en cuanto rascas un poco la superficie de la leyenda, te das cuenta de que no es tan nada claro de quién estamos hablando. ¿Cómo que no está claro? Pues no. Los documentos más antiguos son un auténtico rompecabezas. La santa se llamaba Prisca o Pristila. Era una mártir adolescente o una matrona romana que fundó una iglesia. El lío es tal que podríamos estar hablando, como mínimo, de 3 personas distintas. Un momento, ¿3? 3 personas que la tradición, a lo largo de los siglos, ha fusionado en una sola figura casi mítica. Vaya tela. O sea, que una de las santas más antiguas de Roma podría ser en realidad un collage de 3 personas distintas. Justo. Es increíble. Vale, empecemos por la historia que todo el mundo conoce, la de la película. Claro, esa es la Passio, el relato de su martirio. El texto que conservamos es bastante tardío, probablemente del siglo X, pero es el que cuenta la versión más potente. Y nos presenta a Prisca como una niña muy joven, ¿no? De solo 13 años, detenida durante la persecución del emperador Claudio en el siglo I. La llevan al templo de Apolo y le ordenan que adore al dios pagano. Y ella, por supuesto, se niega en rotundo. Y ahí empieza el festival de horrores, ¿verdad? Ahí empieza. Primero la bofetean, luego la queman con aceite hirviendo y le desgarran la piel con garfios de hierro. Pero ella no cede. Nada. Así que suben la apuesta y la llevan al circo máximo para echarla a los leones. Y aquí viene el gran momento. El león sale, se acerca a ella y... Y en lugar de atacarla, se amansa y se tumba a sus pies. Imagínate la cara del emperador. Un fracaso de espectáculo, vamos. Total. Como eso no funciona, prueban con fuego. La cuelgan sobre una hoguera. Pero nada, que las llamas parecen evitarla, no la tocan.
Al final, viendo que los tormentos, digamos, sobrenaturales no funcionan, recurren a lo más terrenal. A lo más expeditivo. La sacan de la ciudad por la vía ostiense y la decapitan. Fin de la historia. Es una historia brutal. Pero, como decías, el texto es del siglo X y los hechos supuestamente son del siglo I. Hay casi 1000 años de diferencia. ¿Qué dicen los documentos más antiguos? ¿Tenemos algo o es todo humo? Tenemos cosas, sí. Pero en lugar de aclarar, enredan más la madeja. Porque cuando tiras del hilo, no aparece una Prisca, sino por lo menos 3 candidatas a ser la Prisca original. A ver, ¿quiénes son? La primera es la titular de una basílica en el Monte Aventino. De ella tenemos una inscripción del siglo V que dice que un presbítero llamado Adeodato pertenecía al título de Prisca. Ajá. En actas posteriores se la menciona como la fundadora, lo que sugiere que pudo ser una matrona romana rica que donó su casa para que se convirtiera en un lugar de culto cristiano. O sea que la primera candidata no sería una mártir adolescente, sino una mujer adinerada. ¿Y la segunda? La segunda es Priscila, la esposa de Áquila, un matrimonio de fabricantes de tiendas que fueron colaboradores muy cercanos de San Pablo. Él los menciona varias veces en sus epístolas. Eran figuras clave. Importantes en la primera comunidad cristiana de Roma. Importantísimas. Y la tercera candidata sí es una mártir, pero una que estaba enterrada en las catacumbas de Santa Priscila. Ah, claro. Es muy probable que la similitud de los nombres, Prisca y Priscila, y la confusión entre los lugares, la basílica en el Aventino y las catacumbas, crearan el cóctel perfecto para que todas estas historias se fundieran en una sola a lo largo del tiempo. Es fascinante. Pero a pesar de toda esta niebla histórica, hay algo que es innegable. Su culto es muy antiguo y la leyenda se ancla en un lugar físico muy concreto. Recuerdo haber estado en la iglesia de Santa Prisca en el Aventino. Es que eso es lo que hace que estas historias perduren, se anclan en la piedra. Es un lugar con una paz increíble, pero jamás habría imaginado el peso de la tradición que hay allí. En esa iglesia, por ejemplo, la tradición te dice que estás tocando los orígenes mismos del cristianismo. Claro. Tienen elementos que lo hacen todo tangible. Hay un cuadro de Domenico Cresti que representa a San Pedro bautizando a la santa. Pero lo más potente está en la cripta. La pila bautismal. Exacto. Según la tradición, se conserva la mismísima pila bautismal del siglo I que usó San Pedro para bautizarla. Obviamente es algo sin fundamento histórico, pero como símbolo es potentísimo. Precisamente. Y esa conexión es la clave de todo. La historia de Prisca, con su leyenda espectacular y su base histórica incierta, es un caso de estudio perfecto de lo que es la hagiografía medieval. Vale, entremos ahí. Según los estudios que manejamos, como la tesis de Oviedo, tenemos que entender que las vidas de santos fueron con diferencia la principal lectura durante toda la Edad Media. ¿Más que los cantares de gesta o las historias de caballerías? Muchísimo más. Superaron en difusión a cualquier otro género narrativo. Y es crucial entender que no era solo algo para monjes en sus monasterios. Esto se divulgaba. Claro, estos relatos se leían en voz alta, se contaban en los sermones, se representaban en las fiestas. Formaban el imaginario colectivo de la sociedad. Entiendo. El mundo espiritual era real y estas historias eran la prueba. Pero me cuesta creer que su éxito se basara solo en los milagros. Tenían que cumplir alguna otra función para la gente, ¿no? No sé, algo más terrenal. Buena pregunta, porque efectivamente no era solo entretenimiento piadoso. La tesis que hemos consultado lo deja claro. Tenían un propósito muy definido, una función social triple. Triple. La primera, y la más obvia, era ofrecer un modelo de conducta. El santo o la santa era un ejemplo de la imitatio Christi, la imitación de Cristo. Su vida era un manual de instrucciones sobre cómo ser un buen cristiano, un modelo de heroísmo. Vale, un modelo a seguir. ¿Cuál era la segunda función? La cohesión social. El culto a un santo patrón unía a una comunidad. Daba identidad a un gremio de artesanos, a una ciudad entera o incluso a un reino. Celebrar al santo era celebrar a la comunidad. Y la tercera, me imagino, la enseñanza. La catequesis. Eran una potentísima herramienta pedagógica. Es mucho más fácil enseñar la doctrina cristiana y los valores morales a través de historias emocionantes que con un tratado de teología. Tiene todo el sentido. Y supongo que el género no fue siempre igual, que fue cambiando con el tiempo. Claro, fue evolucionando. Los textos más antiguos que tenemos son las llamadas actas de los mártires, que a veces son casi transcripciones de los interrogatorios judiciales romanos. Son textos muy sobrios. Pero se acaban las persecuciones. Y el modelo de santidad tiene que cambiar. El héroe cristiano ya no puede ser el que muere en la arena del circo.
Y ahí surge la figura del santo confesor, como San Antonio Abad, que demuestra su virtud viviendo una vida de ascetismo extremo en el desierto. El foco pasa del martirio a una vida de virtud probada. Exacto. Y en esa evolución llega un momento que lo cambia todo, ¿verdad? Un punto de inflexión. Sí, el siglo XIII. Ocurren dos cambios fundamentales que preparan el terreno para el gran boom del género. El primero es el paso del latín a las lenguas vernáculas, como el castellano. El objetivo es claro, llegar al pueblo. Que ya no entendía en latín. Y el segundo cambio es la consolidación de la prosa como el vehículo de la verdad. ¿A qué te refieres con eso? En la mentalidad de la época, el verso, la poesía, se asociaba cada vez más a la ficción, a los juglares, a la invención. La prosa, en cambio, era el formato de la historia, de las crónicas, de la Biblia. De lo que se consideraba que había ocurrido de verdad. Has dado en el clavo. La prosa daba un sello de autenticidad. Y en ese contexto, con el público pidiendo historias en su idioma y el formato de la prosa como garantía de veracidad, aparece la obra que va a ser el mayor éxito de ventas de la Edad Media. Y aquí llegamos a la obra que lo cambia todo, la Legenda Áurea. Que por cierto el título nos puede engañar. Hoy oímos leyenda y pensamos en un cuento. Exacto, pero es una trampa del lenguaje. En el siglo XIII, leyenda no tenía nada que ver con la ficción. Significaba literalmente aquello que debe ser leído. Era una instrucción. Era el material de lectura obligado. Eso es. Esta obra, compilada por un dominico italiano, Jacobo de Vorágine, hacia 1260, era una suma hagiográfica, una especie de enciclopedia gigantesca de vidas de santos. Su objetivo original era práctico, dar a los predicadores material para sus sermones para todo el año. Pero se convirtió en mucho más que eso. La tesis lo califica, sin dudarlo, de best-seller medieval. Absolutamente. Fue una de las obras más copiadas a mano, y cuando llegó la imprenta en el siglo XV, fue uno de los primeros libros en imprimirse masivamente. Su éxito fue descomunal. Y, lógicamente, esta obra es la que inspira las grandes colecciones castellanas, los llamados Flores Sanctorum. O Flos Sanctorum, sí. Que serían la versión española de la Leyenda Áurea. Pero por lo que he leído en las fuentes, no eran simples traducciones, ¿no? Para nada. Y esto es muy interesante. Eran adaptaciones. Los compiladores castellanos se tomaban muchísimas libertades. Cogían la Leyenda Áurea como base, pero la adaptaban al mercado local. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, eliminaban vidas de santos que en la península no tenían mucha devoción, y a cambio añadían capítulos enteros dedicados a santos hispanos muy importantes como Santo Domingo de Silos o San Ildefonso de Toledo. O sea que el copia y pega medieval era mucho más creativo de lo que imaginamos. No era solo un trabajo mecánico, era casi una labor de edición, de curación de contenidos. Totalmente. Esto nos lleva a la figura del copista medieval, que rara vez era solo un transcriptor. Fíjate, un teólogo de la época, San Buenaventura, hizo una distinción muy útil. Decía que había 4 formas de hacer un libro. A ver. Estaba el copista, que se limita a transcribir. Luego el compilador, que transcribe pero añade materiales que saca de otras fuentes. Después el comentarista, que además de compilar añade sus propias aclaraciones. Y finalmente el autor, que crea material original. Y en el caso de los Flores Sanctorum, los que los copiaban eran casi siempre compiladores, ¿no? Exactamente. Rara vez eran simples copistas. Y eso nos lleva a un fenómeno que a los filólogos de hoy les da auténticos dolores de cabeza. Un concepto que llamamos contaminatio. Contaminatio. Suena mal. Suena algo sucio, pero es un término técnico. Significa que un copista en su escritorio podía tener delante no uno, sino varios manuscritos distintos de la misma obra, y lo que hacía era mezclarlos. ¿Los mezclaba? Sí. Si en su manuscrito principal faltaba un pasaje que a él le gustaba, lo cogía de otro. Si una frase le parecía oscura, la sustituía por la versión que encontraba en otro códice y que le parecía más clara. Creaba una especie de versión remix. Claro, desde su punto de vista estaba mejorando la obra. Por supuesto. Su objetivo era crear la mejor versión posible, la más completa. Pero el resultado, para nosotros hoy, es lo que la tesis describe como un auténtico laberinto de copias y variantes textuales. Es un puzzle fascinante que nos muestra la enorme vitalidad que tenían estos textos. No eran obras cerradas, sino materia viva. Entonces, si juntamos todas las piezas, hemos partido de la historia increíble y confusa de Santa Prisca para descubrir todo un universo literario que literalmente moldeó la mentalidad de la gente durante siglos.
Exacto. Son solo cuentos piadosos. Son una ventana privilegiada para entender cómo se concebía la verdad, la historia, el heroísmo, todo en aquella época. Básicamente lo estaba llamando cara dura y necio. Un tipo insensible que se inventaba historias sin rigor. De repente, estos relatos pasaron a ser considerados un cúmulo de supersticiones, fábulas poco fiables y exageraciones. Un cambio de paradigma total. La propia Iglesia también empezó a poner orden, ¿no? Sí, la Contrarreforma también buscó un mayor rigor histórico y empezó a limpiar al santoral de las leyendas más fantasiosas. Los textos fueron depurados y, en gran medida, arrinconados. Sin embargo, Sí, y esto nos lleva al final de nuestro análisis, me gustaría plantear una pregunta. adelante. Aunque estas leyendas fueron criticadas por su fantasía, sus estructuras narrativas básicas, su ADN, por así decirlo, ¿realmente han desaparecido? Pensemos en ello. El héroe o la heroína que supera pruebas imposibles, la persona imperfecta que alcanza la redención a través del sacrificio, la lucha esquemática entre el bien y el mal. ¿Se han ido de verdad estas estructuras de nuestra cultura? O a lo mejor solo las hemos traspasado a otras cosas. ¿O simplemente las hemos traspasado a nuestras historias seculares, a nuestros cómics y a nuestras películas, cambiando los nombres de los santos por los de los superhéroes? Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.